Por favor esta noche al libro de Job, Job capítulo número 1. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartirle es: no durará para siempre. Yo quiero que usted vea a alguien que tenga cerca, que el Espíritu Santo lo impulse a ver a alguien ahí, le diga: eso que estás viviendo no durará para siempre. Vamos, dígale a alguien, ayúdeme a profetizarle a alguien: eso que estás viviendo, esa prueba, esa adversidad, esa situación, esa escasez, no durará para siempre. Dígale: no durará para siempre. Pasará, pasará. Vaya, profetícele a alguien pues: pasará. Dios hará algo, Dios la cambiará, Dios lo hará. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 1 de Job. Tengo que leerle prácticamente todo este capítulo para que podamos entrar en contexto. Así es que por favor le pido que haga una lectura comprensiva, que ponga mucha atención. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara, en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? Dígale al que está a la par suya: y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga con su buena palabra. Amén. Siéntese por un segundo. Dele palmas al Rey, porque yo sé que Dios nos va a ministrar. Mire qué tremendo, hermano, es el poder comprender lo que este siervo, porque así lo llama la Biblia, siervo de Dios. El Señor le preguntó a Satanás y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Imagínese, hermano, la descripción que Dios da a su siervo cuando dice que no hay otro como él en la tierra. Y habla de 4 características cuando dice perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, solo ahí, hermano, nos da una lección tremenda de vida Job. Y me llama la atención que una de las implicaciones del nombre Job es odiado o perseguido. Imagínense, hermano, qué tremendo. El nombre Job tiene una implicación, un significado que es odiado o perseguido. Y es que muchas veces somos perseguidos no por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Porque la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. Y mira al que está a la par y dígale: son cosas inexplicables. Porque este hombre, hermano, Dios daba testimonio de él. Así que lo primero que quiero decirle a partir de esta porción es que no siempre que a alguien le pasan cosas malas es por haber hecho algo malo o por haber pecado. Voy de este lado a ver si alguien me lo agarra. No siempre que a alguien le pasan cosas malas es porque ha fallado o porque ha pecado. A ver si alguien más me lo agarra. Porque no siempre que a alguien le pasan cosas malas es por haber pecado o por haber hecho algo malo. Tiene que reformar su teología. Porque lastimosamente nosotros, los hijos de Dios, muchas veces somos los primeros en juzgar al que está pasando por una prueba o al que está pasando por una situación difícil. Y somos los primeros en señalar y decir: le está pasando por esto o por aquello. Algo malo ha de haber hecho. Porque al que anda bien no le pasa nada. No es cierto. Aquí se lo voy a demostrar con la palabra. Porque Job, hermano, no había hecho nada, no había pecado, no había fallado. Dios mismo dio una tremenda declaración al decir las características que tenía. Lo llamó mi siervo. Dijo que no había otro como él en la tierra. Y eso despertó, hermano, que Satanás expresó algo que me llama la atención. Dice: es que no te teme de balde, sino que lo que pasa es que tú lo has cercado, lo has rodeado con un cerco protector. Y entonces ni él, ni su casa, ni sus bienes pueden ser tocados. Además, le ha bendecido sus manos. Todo lo que él emprende prospera, y por eso ha aumentado en todo lo que tiene. Imagínense qué bendición. Pero Dios, hermano, permite que algo suceda. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Satanás: he aquí, lo que tiene está en tus manos, solo que no lo toques a él. Y usted ve ahí, hermano, que llega una a una las noticias. En un día le cambió la vida. En un día aquel hombre que estaba en paz, estaba en prosperidad, que estaba tremendamente bendecido, le comienzan a llegar noticias. Lo primero que él escucha es que le quitaron las yuntas de bueyes, mataron a sus criados. Pero hay algo que me llama la atención, porque cuando el enemigo está en el asunto, lo primero que va a intentar es confundirte, para que tú creas que lo que te está pasando viene de parte de Dios. Porque mire lo que hizo. Viene Dios, hermano, y le dice al enemigo, le dice a Satanás: todo lo que tiene está en tus manos. Es decir, que le dio permiso, autorizó a Satanás para que tocara lo que él tenía, lo que Job tenía. Pero me llama la atención que cuando empiezan a llegarle las noticias, mire cómo le dicen esto, para que usted ponga atención a esto. Dice que en el versículo número 14
comienzan las malas noticias. Pero en el versículo 16, si me pone el 16, hay una clave que usted tiene que comprender hoy. Dice que aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Entonces, cuando usted interpreta eso, lo primero que usted piensa es que fue Dios el que ocasionó lo que Job estaba viviendo. Porque lo que le llegaron a decir a él fue que Dios quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Porque el enemigo siempre va a querer que cuando algo malo te esté aconteciendo, o cuando una prueba esté llegando a tu vida, él va a querer que tu corazón se levante contra Dios, y que en lugar de adoración brote queja y brote malestar contra Dios. Por eso era importante, oiga, para el plan del enemigo era importante que Job escuchara algo como eso, que le dijeran: fuego de Dios cayó, para que el corazón, para intentar que el corazón de Job se contaminara con eso, y que él guardara en su corazón resentimiento contra Dios, para que en lugar de adorarlo se levantara y dijera: Señor, yo que te sirvo, yo que me guardo, yo que trato de hacer las cosas de la mejor manera, y mira tú lo que haces. Entonces el enemigo se encarga de que él escuche de esa manera la noticia, porque el que estaba haciendo las cosas no era Dios. Dios había permitido, pero no era Dios. El que lo estaba haciendo era el enemigo, con permiso del Señor, porque el enemigo no puede tocar nada si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite es porque tiene un propósito, que aunque el enemigo crea que va a destruir, Dios ha puesto la mirada para hacer algo mayor. No, yo no sé si hay alguien que lo va a agarrar esto. Mire, desde el momento que Dios, oiga, acuérdense, ¿quién tocó el tema de Job? Dios. No fue Satanás que llegó a donde estaba Dios a decirle: mira, vengo a hablar contigo acerca de Job. No, fue Dios que cuando aparece Satanás le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Ah, entonces ya viste a Job, ¿verdad? Lo has visto, lo has analizado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que has andado cerca de Job? Me imagino que sí, porque tú siempre andas rodeando a mi siervo, ¿verdad? Entonces le dice: ¿has considerado? ¿Lo has visto? Que no hay otro como él. Y entonces a mí se me venía algo a la mente y al corazón y al espíritu. Me recordaba que la palabra del Señor dice que aquel que da fruto lo podan para que dé más fruto. Así que Dios tenía un plan con Job. Como que si Dios dijo: voy a podar a mi siervo porque es tan especial que quiero que dé más de lo que ahora ha dado. Pero para eso tiene que ser procesado. Mire qué tremendo esto. Ahora míreme acá. Cuando yo entiendo entonces que no había derecho alguno del enemigo sobre Job, por eso es que estaba cercado, por eso es que no lo podía tocar, por eso es que no podía hacer a menos que Dios le diera el permiso, porque no había derecho, no había ningún derecho legal que Job le hubiera dado al enemigo para poder meterse en sus asuntos. Entonces le empiezan a llegar las noticias, le quitan las yuntas de bueyes, los criados, queman las ovejas, los pastores, se llevaron los camellos, los criados que los cuidaban murieron. Y también dice que un viento recio viene del desierto, derriba la casa donde están sus hijos y mueren. Así que óigame bien, por favor, porque todo aquello que Job tenía, lo cual era como, por decírselo así, era como un emblema de Dios en su vida, fue tocado por el enemigo. Porque siempre el enemigo va a querer tocar aquello que es figura de Dios en ti. Porque al enemigo, hermano, lo que le molesta es ver algo de Dios en tu vida. Lo que a él le molesta es ver la túnica de colores que el Padre te ha puesto. Yo no sé, pero
Yo recuerdo que a José le quitaron la túnica, pero no le quitaron los sueños. Le quitaron la túnica, pero no le quitaron la presencia. Le quitaron la túnica, pero no le quitaron las promesas. Por eso el diablo se levantó contra Job. Hizo todo lo que el Señor le permitió, pero no pudo vencerlo porque Dios estaba con él. ¿Sabe lo tremendo? Generalmente el área donde el enemigo te ataca es donde Dios te usa o te va a usar. Mira al que tenga cerca y dígale: donde el diablo te está atacando es donde el Señor te está usando o te va a usar. Porque lo que Él quiere hacer es como, de alguna manera, hermano, como desacreditar lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Es por eso que usted habla de finanzas y le está costando salir adelante. Usted habla de restauración matrimonial y de repente empieza a tener problemas del matrimonio. Usted habla, hermano, de lo que Dios está haciendo en usted y el enemigo como que viene, hermano, y se ensaña en eso. Porque lo que a él no le gusta es ver el emblema de Dios en tu vida, la marca de Dios en tu vida. Pero alguien tiene que levantarse esta noche para decir: no durará para siempre, sino que vendrá la temporada donde yo veré lo que Dios va a hacer en mi vida. Porque el Señor siempre sale ganando, mi hermano. El Señor siempre sale ganando y los planes del Señor siempre se cumplen. Ahora, lo que entiendo aquí también es lo que Dios espera de nosotros en tiempos difíciles. Porque qué tremendo, hermano, el verso 20. Si hoy yo te dejara un rema, sería el verso 20, que después de oír todo lo que le dijeron, imagínese todas las noticias que le llevaron. De un día para otro te quedaste en la ruina. Ya no tenés ovejas, ya no tenés camellos, ya no tenés criado y ya no tenés hijos tampoco. Y mire, entonces Job se levantó. ¿Qué hizo? Y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ay, ay, ay. Mire a su hermano amado y dígale: tu mejor adoración, tu mejor cántico, tu mejor alabanza no es la que tú le das a Dios cuando estás alegre. No es la que le das a Dios cuando tus bolsillos están llenos. No es la que le das a Dios cuando todo te ha salido bien, sino aquella que levantas en medio de la adversidad, aquella que levantas en medio de la oscuridad, aquella que levantas cuando no tienes fuerza, aquella que levantas cuando el enemigo se levantó contra ti, pero tú dices: voy a adorar a Dios. Yo no sé si hay alguien que pueda decir: voy a adorar al Señor aunque el enemigo esté levantado en mi contra. Adoró, hermano. Quiere decir que el haberle dicho a Job que fuego de Dios cayó no dañó su corazón. Porque Job, hermano, sabía una cosa, lo que él expresó, tremendas palabras. No solamente adoró, sino que también expresó una verdad. Dice que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Yo no traía nada cuando vine a esta tierra y desnudo volveré allá. De todas maneras, todo lo que yo tenga, todo lo que yo alcance, todo lo que yo represente, todo me lo dio Dios, porque yo no traía nada a esta tierra. Y dijo él: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Qué maravilloso eso, hermano. Clase de adoración nos da Job. Pero lo más importante es lo que sigue después, que la Biblia expresa algo que me puso a mí en alerta. Porque dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces esto significa, ese verso 22 significa que entonces hay posibilidad de pecar cuando pasamos por adversidades, cuando pasamos por dificultades. Por eso he aprendido, mi amado hermano, que cuando nos está lloviendo sobre mojado,
es necesario guardar nuestra lengua para no decir cosas que después van a pesar sobre nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, en la adversidad, en la prueba, en la aflicción, en la dificultad o en la injusticia, o llámele como usted quiera, la situación que usted esté viviendo, nuestra boca se abre para decir cosas que después nos da vergüenza recordar? Como por ejemplo, hermano, mire, porque yo busqué otras traducciones tremendas, hermano, de cómo dicen esto. Porque hay una que dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Solo protestar contra el Señor en la aflicción es pecar. ¿Sabe por qué pecamos? Porque le estamos atribuyendo a Dios despropósito. Estamos diciéndole al Señor que está actuando con nosotros sin tener en cuenta el propósito de vida. Mire esto. Esta otra traducción dice: en todo esto no pecó ni cometió necedad alguna contra Dios. Es que, hermano, ¿cuántas veces hablamos como necios? Porque no entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque según nosotros lo que estamos viviendo es el final de algo. Wow. Y en realidad lo que estás viviendo no es el final de algo, sino que lo que estás viviendo es un proceso que te va a llevar a algo más de parte del Señor. Mire esta otra. Esta me tocó. Dice: en todo esto, Job no cometió un pecado ni puso la culpa sobre Dios. ¿Cuántas personas que yo conozco viven con el sentimiento de que Dios es culpable de lo que les ha pasado? Si Dios hubiera estado ahí, no me hubiera pasado tal cosa. Así como le dijo Marta, ¿verdad?, cuando llegó donde estaba Lázaro: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Imagínense qué insensatez decirle eso al Señor. Mire esta otra. En todo esto no pecó Job, ni dijo palabra insensata contra Dios. Dios mío, y cuántas cosas hemos dicho. Mire, le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted en la adversidad le ha dicho: ¿y por qué yo, Señor? Pues mire, le puedo decir una cosa. Eso es insensatez. ¿Sabe por qué? Porque el decirle ¿por qué yo? Es como que: Señor, te equivocaste. ¿Por qué no al otro, pues? ¿Por qué a mí? Si yo soy el bueno de la película, el otro es el malo. Con él era la cosa, no conmigo. Pero Dios dice: es que lo que te está pasando no es por mal ni por bueno, es por proceso. Ay, Señor Jesús, mira al que está a la par suya y dígale: es por proceso. Entonces lo importante aquí, hermano, es saber reaccionar en la adversidad. Porque tu reacción en medio del conflicto, del problema, de la prueba, de la injusticia, Dios la pesa. Me recuerdo cuando David, hermano, iba saliendo, huyendo, porque su hijo Absalón había tomado la ciudad y él decidió huir en lugar de enfrentar a su hijo. Y entonces dice la palabra que apareció uno que lo ultrajaba y lo maldecía. Y uno de los escuderos de David, que esa gente era tremenda, hermano, inmediatamente le dijo a David, vea, como que sacó la espada y le dijo: dame permiso y le vuelo la cabeza. Y David le dijo: no, si Dios le ha permitido maldecirme, ¿quién soy yo?, dice. Oiga, qué tremenda reacción. Y nosotros, ¿cuál es la reacción que tenemos cuando pasamos una injusticia? Nosotros no necesitamos escuderos. Nosotros sacamos la espada. Y cuando lo que te acontece tú crees que no lo mereces, ¿cómo reaccionas con el Señor? ¿No es cierto que muchas veces, hermano, le decimos cosas a Dios que son insensatas? Porque en lugar de adorar, lo que hacemos es retroceder. Mire, le voy a decir todo lo que hacemos, pero déjeme hablarle como pastor después de haber caminado un par de años y ver actitudes del pueblo del Señor. Mire, dejamos de adorar, dejamos de servir, dejamos de congregarnos,
dejamos de orar, dejamos de ofrendar, nos apartamos de los hermanos. ¿Cuántas de esas llevo ya? Todo eso lo hacemos cuando estamos pasando momentos mucho menos difíciles de los que vivió Job. Porque Job lo perdió todo, hasta los hijos, en un día. Y a veces nosotros, con mucho menos que eso, tomamos actitudes que Dios dice: wow, no necesitabas mucho. Así como en buen salvadoreño, Pachito estaba el río. Pero óigame qué tremendo. En medio de todo eso, dice la Biblia que Job no pecó. Dile al que está a la par: no peques. Estás pasando por situaciones difíciles, no peques. No le atribuyas a Dios la culpa. Tampoco, hermano, te quejes. Mejor adora. Voy a decir una vez más: mejor adore. Usted no tiene la menor idea de cuántas batallas y luchas he peleado adorando en este lugar sin que nadie sepa lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Cuántas veces he tenido que pelear mi batalla adorando aquí antes de tomar el micrófono para predicar. Y cuántas veces el Señor me ha dado victorias tremendas solo adorando, sin abrir mi boca para otra cosa, solo adorando, solo alabando a Dios, solo diciéndole: Señor, gracias. Mire, ¿sabe lo que yo he entendido? Job dijo esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, todo lo que yo tenía me lo había dado el Señor. ¿A cuántos todo lo que tienen se lo ha dado el Señor? Va, entonces, si usted no lo tenía y el Señor se lo dio, ¿por qué se enoja si se lo quita? Si algo, por lo menos tuvo tiempo para disfrutarlo. Entonces usted debería decir: gracias, Señor, por el tiempo que me duró, ¿verdad? Bendito sea Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre, porque yo vine sin nada y todo lo que tengo es ganancia, Señor, porque tú me lo has dado. Pero hay algo más. Job, hermano, entendía una cosa: que a Dios se le adora no por lo que Él te da, sino por quién es Él. Porque aunque usted y yo pasemos por pruebas y adversidades, Él sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono. Jehová reina. Ahora, escúcheme esto. Todo lo que le vino a Job fue difícil, pero no duró para siempre. Todo lo que él atravesó fue difícil, aun cuando le tocaron su cuerpo. Y no dice la Biblia que era como una llaga, pues. Hermano, se rascaba con un pedazo de teja y dice que se le caían pedazos de carne. Pero no duró para siempre. Duró un tiempo, porque toda prueba tiene una fecha de vencimiento y toda prueba tiene un tiempo de duración. Dios no permitirá que eso termine contigo, porque ese no es el propósito del Señor. Entonces mire qué tremendo, porque pasaron muchos capítulos de este libro hablando de la situación que Job vivía. Los mismos amigos, hermano, yo digo que Padre Santo, con amigos así, ¿para qué quiere enemigos usted? Llegaban y le decían: ya confesá tu pecado, ya sé sincero y habla de lo que has hecho, porque Dios no va a castigar al justo, le decían, porque esa era la teología de ellos. ¿Qué problema? Mire, hermano, cuando alguien tiene una teología incorrecta, se puede acabar a alguien. Porque imagínese que usted llega a decirle a alguien: no, es que mira, aquí la única manera que estés pasando eso es por pecador. Y en lugar de decirle y darle esperanza, ¿va? Porque al final de cuentas, pecador es todo, ¿verdad? Y si de eso se tratara, hermano, todos estuviéramos pasando el infortunio. Pero lo que pasa es que después de esos capítulos, Dios tenía preparado un tiempo diferente para Job. Por eso es que el Señor ponía en mi corazón: no durará para siempre. La enfermedad de Job no duró para siempre. El problema de Job no duró para siempre. El trato de Job no duró para siempre. Oiga, la escasez de Job no duró para siempre, porque Dios le puso final, porque Dios logró hacer lo que Él quería en la vida de Job.
Ahora mire esto, quiero que le quede este versículo a usted grabado en el corazón. Isaías capítulo 28 y verso 28. Mire qué lindo esto. Esto le tiene que dar esperanza a usted. Es que mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted y yo no nos podemos escapar del hecho de que Dios en algunos momentos de nuestra vida nos va a procesar y va a tener que tratar con nosotros. Es que, hermano, la única manera de llegar a donde Él quiere que lleguemos es esa. Entonces como que cuando entendemos esto, en lugar de desilusionarnos, nos da esperanza. Mire esto, el grano se trilla. Ya le voy a explicar lo que quiere decir eso. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Es decir, el grano se tritura, se procesa, pero el proceso no va a ser eterno. El grano se tiene que triturar, y la palabra trillar es quebrantar. El grano hay que quebrarlo, porque si no lo quiebra, si no lo procesa, no se puede usar. Como el pan, hay que partirlo, porque si no se parte, no se puede dar. Acuérdese el proceso, hermano, que llevó el pan. Y ese pan nos representa a nosotros, no solamente al Señor Jesús, y también nosotros somos su cuerpo. Porque Él dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Porque solo cuando somos quebrantados, Dios nos puede usar. Por eso la otra figura, cuando el Señor mandó a Gedeón a pelear y le dijo que llevara en una mano cántaros vacíos, y dentro del cántaro las antorchas encendidas. Entonces la antorcha iba encendida, pero nadie la veía porque estaba dentro del cántaro. Pero para que se viera la luz de la antorcha, el Señor les dijo, cuando ya estén cerca, van a quebrar los cántaros. Y entonces cuando los quebraron, se vio la luz de la antorcha. Porque hay cosas de nuestra vida que Dios ha puesto, que solo cuando somos quebrantados por Él salen a relucir. Ay, Señor Jesús. Por eso el quebrantamiento trae bendición. Ahora va a entender por qué el Señor dice que Él está con los quebrantados de corazón. Es que, hermano, es que no somos los mismos después de ser procesados. Vaya, había hecho algo malo Job para pasar por ahí, pero Dios lo quería llevar a otro nivel. Dios lo quería procesar. Dios quería, hermano, triturarlo como al grano. Dice que el grano se trilla. Eso es lo normal. Es que el grano no se puede consumir si no es trillado. Esa palabra trillar significa triturar, convertir en polvo, despedazar, quebrantar. Es el proceso, pero no es para toda la vida. Dice, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trío. Es decir, no es para destruirlo. Es un proceso nada más. Porque fíjese, hermano, que el proceso, lo primero que logra es sacar de nosotros lo que no sirve. Uy, Dios mío. Yo voy a ir aquí porque aquí algunos me hicieron mala cara. El proceso lo primero que hace es apartar de nosotros cosas que a Dios no le agradan, cosas que no sirven. Separar. El proceso separa y deja solo lo útil del grano. Por eso hay que trillarlo. También, aparte de trillarlo, hay que zarandearlo, porque la zaranda filtra. Toda la basura queda aparte y queda lo útil del grano. Entonces, pero el Señor dice, pero es que no te estoy matando, aunque usted siente que se muere. Es que no te estoy destruyendo. Mira, no te estoy pisoteando con la rueda de la carreta, ni tampoco te estoy quebrantando con los dientes del trillo. Solo te estoy trillando. Espérame, ya vas a ver lo que va a salir de ahí. No durará para siempre. Ay, Dios mío.
Aunque usted sienta, porque mire, hermano, cuando usted está en un momento agradable, el tiempo se le hace cortito, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando andaban de novios? Padre, ahí se alegraron todos, ¿verdad? Qué barbaridad. Recuerdo, dice. No, hombre, hermano, si esos 10 minutos que usted veía a la amada eran horas, pero usted sentía que eran 10 minutos. ¿No se acuerda cuando pasaba hablando por teléfono los cuentones que le salían? Y usted sentía que y ya le iba a cortar el otro. Y ya me vas a cortar, ya te vas a ir a dormir. Y ya hablaron 2 horas. Entonces, en los momentos agradables el tiempo se va así. Pero cuando usted está pasando un conflicto, 5 minutos lo siente eternos. ¿Y cuándo, Señor, va a pasar esto? Y calmado, si vamos empezando. ¿O no le ha pasado a usted eso? Hermano, ¿sabe cómo es esto? Yo sé que esto quizá a la mayoría no le ha pasado, a mí sí. Pero ¿cuántos alguna vez han estado así como que se están ahogando? Hermano, pueden ser 2, 3, 4, 5 minutos, pero se siente eterno. Porque en ese momento hay angustia, hay dolor, hay aflicción. Y usted siente que nadie llega. Y usted siente que ya se le acabó todo. Y cuando viene a sentir ya está afuera. Ya pasó. Pero en el momento, hermano, sintió que era una eternidad. Entonces usted puede ver del capítulo 1 hasta el 42 de Job. Fueron solo conflictos, solo problemas, solo luchas, solo enfermedad, solo dolor, solo críticas, solo señalamientos. De cualquiera podría decir: Dios mío, se le fue la vida a este hombre. No, no es cierto. Léalo. Porque cuando el Señor obró, el Señor le dio el doble de lo que tenía. Y le dio hijas que llegaron a ser las más hermosas. Imagínese qué tremendo. Le repuso todo. Porque el Señor, hermano, cuando te procesa, no es para destruirte. Es porque tiene un plan contigo. Y lo que Él piensa o lo que Él hace es que Él te trilla o nos trilla para que el propósito o el plan que Él tiene no se eche a perder con lo que hay en nosotros que está mal. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, la Biblia dice esto: que una mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista. La sopa también, ahí Dios guarde. Pero óigame, imagínese el perfumista trabajado para sacar la esencia de las flores, de la fruta, de lo que la va a hacer, y ya la tiene lista, ha trabajado. Pero una mosca muerta se le echa a perder. Significa también que en nosotros una pequeña cosa puede echar a perder muchos planes. Entonces el Señor dice: tengo que hacer algo. Voy a procesar, porque ese proceso va a sacar de mi hijo, va a sacar de mi siervo, va a sacar de mi sierva eso que lo puede arruinar. Y es por eso que el Señor nos mete muchas veces en procesos donde no nos queda otra más que caminar de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso es que Dios a veces obra en milagros y a veces Dios obra en procesos. Por eso es que a veces la respuesta que usted esperaba, como veíamos el domingo, por eso es que a veces Naamán está esperando que el profeta llegue, le ponga la mano y se resuelva todo. Y no sucede así, sino que lo que sucede es que lo que el profeta le dice es que hay un proceso. Y eso es lo que no nos gusta. Ser procesados es doloroso, pero es necesario. Job dice algo en todo su caminar: lo que temía, eso me aconteció. Entonces habían cositas escondidas, como temor. Por eso es que él temía tanto por sus hijos, que imagínense lo que hacía él, ¿va? Dice la Biblia que después de la banquete llaman, y le llamaba, ¿va?, banquetes, Job decía: yo no sé lo que han de hacer esto, ¿va?
Pero si han blasfemado contra Dios en su corazón, dice que los mandaba a santificar y ofrecía holocaustos por ellos. Ese era el temor de Job, eran sus hijos. Entonces no todo estaba como tenía que estar, y Dios lo procesó. Porque Job era el dador, el sembrador. Dice que el amparo de las viudas. Job siempre tenía para dar y de repente se queda sin nada. El que siempre daba se queda sin nada. Increíble, ¿verdad? Procesado. Pero Job decía: mi justicia la tengo agarrada con mi mano derecha. Ay, Job, le dijo el Señor, vas a aprender a no confiar en tu justicia, sino en la mía. Ahí vas a entender. Entonces puedo ver una cosa, que muchas veces nosotros también somos probados, pasados por el fuego, procesados, y lo único que nos va a sostener, oiga, lo único que nos va a sostener es entender que ese proceso no durará para siempre, y entender que lo que Dios espera, mire qué tremendo esto. Yo quiero que me vayas preparando algo para adorar. Santo Dios. Bueno, ni modo, ¿qué puedo hacer yo? Imagínese esto. En el momento en que empiezan a llegar los mensajeros, uno por uno, todo estaba paralizado. El cielo, Dios, los ángeles de Dios viendo a Job. No podían hacer nada. No podían meter su mano ahí, porque el Padre había dado un permiso. No podían detener. Solo estaban viendo. Y del otro lado estaba Satanás y todos sus secuaces viendo también cuál iba a ser la reacción de Job. Lo que usted debe entender es que justo en la adversidad el cielo se paraliza para observar lo que tú vas a hacer. Y me imagino a Dios, déjeme pensarlo. Yo me imagino a Dios ahí en lo secreto, sin poder decirle nada, ¿va? A Job, pero allá arriba diciéndole a los ángeles: tranquilos, yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé quién es mi siervo. Si yo no hubiera sabido quién era, yo no hubiera dejado que lo procesaran. Ay, si Dios no hubiera sabido. Te estoy señalando a ti, a todos. Si Dios no hubiera sabido, no hubiera dejado que fueras procesado. Si Él lo permitió, es porque Él sabe que el proceso no te iba a destruir. Sino que en medio del proceso Él te iba a sostener. Todo paralizado, todo viendo lo que ibas a decir, porque lo que digas en ese momento de la adversidad es lo que vale. No es lo que dices cuando estás alegre,